Muy buenas tardes a todos y todos. Vamos a esperar que terminen de ingresar todas las personas a la sala. Faltan pocos. Bueno, ahí estamos. Creo que ya podemos comenzar. Si van sumando otras personas, bueno, los iremos admitiendo. Bueno, damos inicio entonces ahora sí al ciclo anual de clases organizado por el Consejo Federal de Defensores, Defensoras y Asesores Generales de la República Argentina. Son clases en materia de Derecho Procesal y Defensa Pública. Para esta primera clase, bueno, hemos tenido una muy buena convocatoria, más de 850 personas se han inscrito. Vamos a ver cuántos participan. Pero bueno, ante todo les agradecemos a todos los integrantes del Consejo Federal por difundir esta actividad. La actividad se grabará para aquellos que no puedan asistir el día de hoy o quieran verla nuevamente y la subiremos al canal de YouTube del Consejo Federal, que luego cuando enviemos los certificados ahí le vamos a poner la dirección. Hablando de los certificados, les vamos a pedir por favor que sus datos los completen en el formulario cuyo link ahora vamos a pegar en el chat. Completen solamente los datos ahí, solamente a los efectos de dar el certificado vamos a tomar exclusivamente los datos que están en ese formulario. Bueno, pedimos por favor encarecidamente que controlen los micrófonos, que no se enciendan automáticamente, que en lo medida de lo posible mantengan las cámaras encendidas. Y bueno, solamente una indicación que al finalizar la exposición de los oradores que tenemos el día de hoy, vamos a abrir un espacio de intercambio con todos ustedes y vamos a pedir que ese intercambio se realice exclusivamente por chat, salvo por ahí alguna excepción, alguna aclaración, pero para organizar mejor el debate y las preguntas es mejor que lo hagan por el chat. Bueno, sin más, le paso la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación y a su vez coordinadora del Consejo Federal, para que presente formalmente el ciclo de clases. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sebastián. Muy bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias por participar en esta actividad. En el Consejo Federal, en la última reunión, aprobamos las temáticas que se van a tratar en las clases y previamente, en una reunión anterior, habíamos decidido que más allá de las conferencias magistrales que se dictan a través de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que versan básicamente en derechos humanos y a la cual ustedes también están invitados, era importante que el Consejo Federal ofreciera para todos los defensores, defensoras, funcionarios y funcionarias y empleadas y empleados de las distintas dependencias de la defensa, conferencias dictadas también por prestigiosos profesionales, pero que tuvieran una temática más acotada, más dirigida al trabajo diario. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer, independientemente de que ustedes van a poder seguir participando, obviamente, en las conferencias magistrales de derechos humanos que dicta IDEF. A partir de ahora van a contar, en principio mensualmente, con la posibilidad de recibir estas otras capacitaciones, estas otras clases dictadas por personas que van a ser siempre expertos en la materia y que tengan la característica de que aquello sobre lo cual van a desarrollar su exposición es también aquello sobre lo cual trabajan diariamente. Esto es importante porque van a ser clases que, si bien van a tener un alto contenido teórico, también la idea es transmitirle instrumentos que ustedes puedan utilizar en el trabajo diario. Por eso, esa fue la intención del Consejo al organizar estas clases, al organizar este ciclo. Agradezco muy especialmente a los dos docentes del día de hoy, a la doctora Dolores Crespo y al doctor Gustavo Nevosenko, que van a ser quienes van a dar
inicio, van a dar el puntapié inicial de este ciclo de clases con la clase del día de hoy, que es un tema muy importante para todos, sobre todo en esta época, ya que tiene que ver con medidas cautelares y ellos dos son expertos en este tema. Por eso, nuevamente, les agradezco mucho su participación. No me cabe duda de que van a ser clases excelentes. Lamentablemente yo las voy a tener que ver después porque no me puedo quedar hoy con ustedes, pero no quería dejar de venir, de participar aunque sea 5 minutos, agradeciéndoles a todos, agradeciéndoles, por supuesto, a Sebastián y a todo el grupo de la Secretaría que interviene en todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales y también con relaciones con las provincias, a todos sus colaboradores por el esfuerzo que hacen organizando todo este tipo de actividades y dar así por formalmente iniciado este ciclo de clases desde mi carácter de coordinadora del Consejo Federal. Bueno, que tengan una muy linda experiencia. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Así que bueno, ya estamos formalmente con el ciclo de clases en comienzo, así que bueno, voy a pasar ahora a presentar al orador y a la oradora del día de hoy. El tema, como bien anunció la doctora Martínez, es medidas cautelares en casos de amparo. Va a estar a cargo del doctor Gustavo Nevosenko, que paso a presentarlo ahora. Es abogado, es prosecretario letrado de la Defensoría General de la Nación, diplomado en la carrera de especialización en contratos administrativos de la CAE, Procuración del Tesoro de la Nación, entre los años 2010-2011. Es docente en la materia Elementos de Derecho Administrativo en la cátedra del doctor García Puyés en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, desde el 2009 hasta el 2019, y es cotitular en la materia Derecho Administrativo en la Universidad de Palermo desde marzo del 2017 hasta diciembre de 2019. Dicta numerosos cursos sobre amparo, medidas cautelares, ejecución de sentencias y responsabilidad extracontractual del Estado en este Ministerio Público de la Defensa, y a su vez es autor de diversos artículos de doctrina. Por otro lado, también nos acompañará la doctora Dolores Crespo. Ella es abogada, es defensora pública oficial, civil, a cargo de la Defensoría de Derechos Civiles, Económicos y Sociales de la primera circunscripción judicial de la provincia de Río Negro. Está en ese cargo desde el año 2013 hasta la actualidad. Fue a su vez relatora de la Defensoría General de la provincia de Río Negro entre los años 2010 y 2013. Y bueno, ha participado también en numerosos cursos de capacitación, también sobre discapacidad, derechos humanos, salud mental y acceso a la justicia. Bueno, sin más, entonces le cedo la palabra. En primer lugar, el doctor Nevosenko y luego la doctora Crespo. Y como les decía anteriormente, luego que finalicen ambas exposiciones, daremos espacio a intercambio con todos ustedes. Adelante, Gustavo, tenés la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y voy a empezar compartiendo una pantalla con una selección que hice de determinados precedentes de corte y de las cámaras. No significa que sean todos los que les voy a suministrar después por mail, al contrario, por mail les voy a pasar otros tantos más, otros fallos más. Pero lo que quería sostener con esto es que ya desde antemano, desde hace tiempo, hay una doctrina judicial consolidada en lo que es abordaje de medidas cautelares, sobre todo en materia de amparos, y que eso nos permita pensar o nos permita repreguntarnos qué sucede o qué defensa podemos articular. Por ejemplo, cuando dicen el rechazo de la medida cautelar, tan simple por el simple motivo de que el objeto de esa medida coincide con el fondo de la cuestión. Bueno,
esa va a ser una cuestión. Y después también vamos a ver otras circunstancias en donde, si bien el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene una regulación específica, se aduna lo que es la Ley de Medidas Cautelares, la Ley 26.854, que es precisamente un marco regulatorio que regula distintas medidas cautelares eh, contra actos u omisiones de autoridades estatales. Lo que voy a querer demostrar con esto es que a veces, incluso en la aplicación jurisprudencial, ambos marcos regulatorios se acercan y que siempre tenemos que tener cuidado con la integración del artículo 15 de la Ley de Amparo. Bueno, vamos a empezar. Empezamos por lo que a mí me gustaría brindar son perspectivas de abordaje de las medidas cautelares, dos perspectivas bien marcadas, ¿sí? Sabemos que el proceso cautelar es un proceso escueto, es un proceso rápido, pero es un proceso que de algún modo debe garantizar derecho de defensa de ambas partes, con determinadas características dependiendo de si la medida cautelar se va a afincar en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o si en cambio se va a sustentar en lo que es la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado, Ley 26.854. Sea cual sea el instituto regulatorio que esté en juego de estos dos que acabo de mencionar, lo importante es partir de una concepción. La medida cautelar tiene por finalidad garantizar la eficacia de la función judicial, ni más ni menos que eso. O sea, buscamos que la función judicial sea eficaz y esa eficacia tiene que ser acompañado a lo largo del proceso principal, en este caso será la acción de amparo, y de su procedimiento incidental, que es la ley de medidas cautelares. Y acá por una cuestión convencional voy a utilizar términos reducidos, ¿sí? Cuando hablo de proceso cautelar, me voy a estar refiriendo al procedimiento cautelar que en función contencioso-administrativa se diferencia como el proceso, se diferencia para formular una distinción del proceso principal. Siempre voy a hablar de procesos porque estamos en lo que es la instancia jurisdiccional. Más allá de que vamos a ver que las cautelares autónomas tienen una vinculación con el sistema de procedimiento administrativo y que es como una especie de adelanto de la actividad jurisdiccional mientras agoto la vía administrativa. Entonces, la primera perspectiva de abordaje que quiero abordar es la protección o la eficacia de la actividad jurisdiccional. Ahí les puse una serie de precedentes de la Corte Suprema, pero lo importante es que en todos los casos lo que se pretende es garantizar el servicio de justicia, llegar al final de lo que es el proceso. Es decir, en este caso, el proceso cautelar es una herramienta o instituto procesal para garantizar que la decisión final que se adopte en el marco del proceso de fondo, es decir, el amparo, sea útil y sea oportuno, y es más, que pueda ejecutarse de modo eficiente. Siempre va a tener esta perspectiva, va a también estar relacionada con el derecho que se encuentra en juego. Vamos a ver que no es lo mismo el abordaje de este instituto cuando se trate de derechos humanos, de cuestiones alimentarias, en relación con otro tipo de derechos que más bien pueden identificarse con derechos patrimoniales. No obstante, es interesante porque a raíz del DNU 70 del 2023, también cautelarmente, lo vamos a ver más adelante en la clase, se han acogido pretensiones de contenido pecuniario, si se quiere, en lo que es el reintegro de prestaciones que hayan sido abonadas o de reintegro de diferencia de cuotas de la obra social. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero me parece interesante partir de este finalidad u objetivo principal. La eficacia está relacionada directamente con un adecuado gerenciamiento de la medida cautelar. Siempre esto desde la perspectiva de lo que es eh, la eficacia de la actividad jurisdiccional. La otra perspectiva que es complementaria, y que esto es como una breve introducción, pero para ver cuál es la diferencia entre los dos marcos normativos. La otra perspectiva que me interesa tener en consideración es cuando el proceso cautelar
se aborda con una mirada o con la finalidad de proteger derechos, derechos esenciales, derechos fundamentales. Estas miradas no es que se excluyen entre sí, no es que la protección del proceso judicial, la protección de la eficacia del proceso y de su eficiencia en la implementación excluye esta mirada y viceversa. No, se complementan. Y desde esta perspectiva, lo que se busca con el proceso cautelar es garantizar que la sentencia que reconoce el derecho de fondo sea efectivizable, es decir, que ese derecho reconocido realmente pueda ser usufructuado en tiempo y en forma, es decir, que no se termine volviendo ilusorio y que los intereses también tributen o abonen en esa protección. Es decir, estoy hablando de protección de intereses jurídicamente tutelados, como así también de derechos subjetivos propiamente dichos. En este caso, el proceso cautelar lo que tiene en cuenta es el sujeto que se encuentra comprometido, el derecho de esa persona, por ejemplo, una prestación de salud, provisión de bomba de bacolofeno, provisión de derivados de cannabis, provisión de prótesis, y lo que procura el proceso cautelar es que mientras se desarrolle el proceso, ese derecho siga teniendo su satisfacción. Después veremos si tenía derecho o no el peticionante, pero eso será materia de análisis en el fondo de la cuestión, es decir, en la sentencia de amparo. Mientras tanto, lo importante es, me posiciono en el sujeto, analizo su condición de vulnerabilidad, pues ahí se van a articular o de algún modo amalgamar los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares al sistema de protección de las personas vulnerables, y desde ese enfoque se va a propender justamente la protección de ese derecho durante la sustanciación del proceso. Ahora, hay una cuestión que empieza a darse con lo que es procesos cautelares y procedimientos administrativos. Y acá empiezo a abrir una puerta. Muchas veces lo que sucede es que en el marco de un proceso cautelar, lo que se hace es un análisis sobre la admisibilidad del proceso principal. Y de cara a eso, se rechaza el proceso principal junto con la medida cautelar. Vamos a ver que hay institutos dentro del Código Procesal Civil y Comercial, como así también dentro de la Ley de Medidas Cautelares, que propenden a que se emita una medida cautelar, aun cuando el juez sea incompetente, sin que sea arrastrada por la inadmisibilidad del proceso de amparo por una cuestión de competencia, por ejemplo. Eso ya lo vamos a ver, pero quería introducirlo en el sentido de que en estos casos el proceso o procedimiento o vía incidente cautelar puede adquirir un cauce autónomo hasta que se defina la competencia de la autoridad judicial. Van a ver que en los que les estoy compartiendo, en el Power que les estoy compartiendo, lo que fui haciendo fue eh, mechando algunos precedentes con distintas temáticas como para que se vea qué es lo que hay en juego. Y lo que es importante, dentro de estos precedentes que seleccioné para esta exposición, vamos a ver que también se tratan medidas cautelares que son abordadas en procesos de daños y perjuicios, pero con una mirada de protección del derecho a la salud y la integridad física, tal y como ocurrió en Camacho Acosta, que luego fue reproducida la jurisprudencia de Camacho Acosta en tantos otros precedentes de la Corte. Ahora, yendo a lo que es los marcos regulatorios pura y exclusivamente, vamos a volver un poquito para atrás ahora, pero en esto es donde me quiero centralizar, en los marcos regulatorios. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación preveía, antes del dictado de la Ley de Medidas Cautelares, la posibilidad justamente de emitir protecciones cautelares o medidas cautelares. Tenían sus propias reglas y en paralelo se encontraba rigiendo el artículo 15 de la Ley 16.986, es decir, de amparo contra actos u omisiones del Estado. ¿Por qué traigo a colación estas normas en particular? Primero porque
Allí están establecidos los requisitos, esto ya lo sabemos, peligro en la demora, verosimilitud del derecho y la necesidad de prestar una contracautela. Pero sí adquiere especial relevancia el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial cuando nos encontremos cuestionando una actividad de un órgano estatal. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay consenso en la jurisprudencia, o por lo menos no hay un consenso mayoritario en la jurisprudencia, de que cuando se esté cuestionando la actividad u omisión de un órgano estatal, resulte aplicable la ley de medidas cautelares y en cambio lo que terminan haciendo es aplicando la fuente del artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial y 232. ¿Por qué? Porque engloban dentro de las medidas genéricas de protección judicial de un derecho la medida del artículo 230 con sus respectivos requisitos. Esto tiene consecuencias prácticas en su implementación por varios motivos. Primero, por los efectos de los recursos de apelación. Segundo, por los efectos que tengan las medidas cautelares dispuestas por autoridades judiciales incompetentes. Y tercero, por los alcances de los derechos que se encuentran en juego. Es decir, la ley 26854 a veces, en determinados supuestos, cuando estén comprometidos los derechos a la salud, cuestiones alimentarias o derechos humanos, puede tener un régimen intuitivo más laxo que el Código Procesal Civil y Comercial, y viceversa. Eso es la simple lectura. Ahora vamos a ver que en muchos aspectos se parecen entre sí. Pero lo que me interesa de estos puntos es, de cara a las cuestiones procesales, son dos aspectos. Primero, cuando hablamos de verosimilitud del derecho. Ahora vamos a ver una selección de fallos, pero en este caso lo importante es determinar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora son requisitos que que tienen que evaluar las autoridades judiciales competentes para analizar, primero que nada, si procede la medida cautelar. Ahora bien, empezamos a encontrar algunos problemas. El artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial, lo primero que establece es que ningún juez puede decretar una medida cautelar si no tiene competencia. Eso sí, va a poder hacerlo en determinadas circunstancias. ¿Cuándo? La base está en el 232, cuando haya peligro de que se frustre la efectividad del derecho que estoy reclamando, primera medida, y además, bajo ese presupuesto, no haya posibilidad de admitir el trámite de excusación, recusación o transmisión de la causa, ¿sí? Excusación con remisión al juez competente o el trámite de excusación o de inhibición. Esos dos sistemas de determinación de la competencia puede llevar todo un trámite que en definitiva podría conducir a que, por no tener una medida cautelar, el derecho termine tornándose ilusorio por la demora de ese trámite. Ahora bien, la ley, en este caso el código, soluciona eso, permite el dictado de la medida cautelar y aquí lo que ordena es que se tiene que transmitir automáticamente al juez que sigue en turno. Hasta ahí estamos bien. Y por otro lado, quiero también mostrarles la ley de medidas cautelares, ¿sí? Lo que establece es que los jueces incompetentes, en el artículo 2, los jueces incompetentes tienen que analizar al momento de asumir la competencia del proceso principal cuáles son las características del reclamo que se está haciendo, si es competente o no, y si no es competente, tiene vedado emitir medidas cautelares, salvo que se trate de alguno de tres supuestos: salud, alimentos y cuando se encuentran involucrados derechos humanos. También que ahí lo acota la Convención de Derechos Humanos, pero también la Convención de Derechos Humanos tiene el Protocolo de San Salvador, que amplía el catálogo de derechos humanos y además, por el artículo 75, inciso 22, en lo que refiere a las condiciones de vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, rige el artículo 26,
por donde la Corte Interamericana también ha hecho una evaluación ampliatoria de los derechos que están protegidos por el pacto. Volviendo acá, lo que establece es la incompetencia, si no es, perdón, lo que establece es que el juez incompetente no puede emitir medidas cautelares. Ahora bien, salvo estos supuestos que habíamos dicho. Ahora bien, si el juez aún así detecta que se encuentran involucrados estos derechos y decide dictar la medida cautelar, entonces tiene que pasarla, al igual que en el Código Procesal Civil y Comercial, vuelvo para atrás, tiene que remitirla al juez que resulta competente. Pero acá me interesa llamar a la reflexión de que los institutos procesales de medidas cautelares del Código y de la ley parecen empezar a confluir en la naturaleza de los derechos que se encuentran en juego. Me llamó la atención una sentencia que sacó el Juzgado Federal de Resistencia contra OMINT, una prepaga, en donde lo que hizo fue traer a colación las reglas de la Ley de Medidas Cautelares para evaluar la urgencia en dictar la medida cautelar. Es decir, aplicó el instituto de la Ley 26.854 y las causales del artículo 2.2 específicas de esa ley para relajar el requisito de la verosimilitud del derecho y conceder una medida cautelar contra OMINT, ¿sí?, por un cobro de diferencias que había habido en las cuotas de la obra social. La verdad que el caso es bastante interesante en cuanto a su aproximación, porque lo que está haciendo es borrar una clara diferencia y lo que está haciendo es aplicar a un órgano privado las disposiciones de la Ley 26.854, al menos en lo que es el abordaje y comprensión de la naturaleza de los derechos en juego. Luego vendrá lo que es los problemas de competencia, que están allí cuestionados y aún no se han terminado de definir, pero la medida cautelar la dispuso teniendo en cuenta que se encontraba en juego el derecho a la salud y que era un sector vulnerable por ser a una persona adulta mayor que está amparada por la Convención. Esto es bastante interesante tenerlo en cuenta por el tema de las proximidades de los planteos. Vemos que las líneas de algún modo se van difuminando. Y en este punto, otro aspecto que quería traer a colación para que se tenga en cuenta es cuál es el problema que se genera a partir de que los jueces dictan medidas cautelares, pero que son incompetentes para entender sobre el fondo de la cuestión. Y esto trae consecuencias jurídicas por varios motivos. Primero, porque hay una medida que ya está vigente y está surtiendo efectos justamente para hacer efectivos derechos, mientras se dilucida el proceso que está en una etapa previa que es de determinación de la autoridad competente. Con más problemas aún, tenemos un sistema federal con un reparto vertical de competencias, con lo cual puede terminar sucediendo que, en principio, una materia que correspondía a una autoridad judicial federal termina derivándose a la competencia de la autoridad judicial provincial. Mientras tanto, esa protección cautelar está surtiendo efectos. Vuelvo al principio, de allí la importancia del procedimiento cautelar, del procedimiento incidental cautelar que empieza a adquirir su propia vida. Discutamos lo que sea en el marco del proceso, lleguemos a una solución de fondo, pero hasta que eso suceda necesitamos que la justicia sea efectiva y que en paralelo se proteja o tutele el derecho del reclamante. Ahí están las dos visiones que había ofrecido al principio. Vuelvo a la ley de medidas cautelares. Y acá lo importante es tener en consideración un aspecto. ¿Qué pasa con el juez que se declara incompetente? De cara a nuestra función de defensa pública, el juez se declaró incompetente por lo que sea, inhibitoria o porque lo recusaron y ahí va todo el trámite de recusación. Eso tiene una consecuencia jurídica y es, al menos la pregunta, ¿quién sigue siendo competente en el marco de la medida cautelar? Primer punto. Y una vez que eso lo podamos definir, pues bien, ¿cuál va a ser la autoridad que ejerce la defensa pública, en este caso el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, que sigue teniendo competencias para
representar técnicamente a quien demanda la tutela y también para intervenir en representación complementaria, sea artículo 103 inciso A o B, veremos si es complementaria o principal, del Código Civil y Comercial de la Nación. Y este es un dato sustancial. El hecho de que una autoridad judicial federal dicte una medida cautelar y se inhiba de seguir entendiendo o su competencia sea recusada, genera un trámite de definición de la competencia. Mientras eso sucede en el marco del derecho no penal, y mientras que no haya otra autoridad que haya aceptado esa competencia porque repele la inhibición o porque también genera un conflicto negativo de competencias a raíz del rechazo de la reposición de la contraparte, sigue siendo competente en en el gerenciamiento de ese procedimiento cautelar la autoridad que dictó la medida cautelar. Y por ende, allí nosotros seguimos teniendo la responsabilidad como ministerio de seguir articulando la defensa técnica en el marco del procedimiento cautelar, como así también la intervención complementaria si es que sucediese porque están afectados derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a su vez puede suceder, como ha sucedido en varios casos que ahora se los seleccioné y se los voy a pasar en este Power, que se haya trabado un conflicto por inhibición porque interviene una provincia en el marco del proceso cautelar, no en el marco del proceso principal, y se termina declarando la inhibición con remisión a la Corte. Ahí tenemos otro problema, y ese problema es que la competencia de la Corte Suprema es restrictiva. La competencia originaria de la Corte Suprema es restrictiva. Y solamente bastó, en un caso en particular, BHL, luego se los voy a pasar el fallo, solamente bastó con una providencia de la Secretaría Judicial de Asuntos Originarios que diga que todas las contingencias que se den en el marco de un proceso cautelar que aún no ha sido dilucidado en torno a su competencia, tienen que tramitar en el proceso cautelar y ante la autoridad que lo dictó. Esto es importante porque sigue manteniendo no solamente la competencia de cada uno de los ministerios públicos, sea el federal o sean los provinciales, sino que además lo que conlleva eso es tener que seguir articulando defensa técnica y representación principal o complementaria. Esta era una de las principales cuestiones que me parecía interesante traer a colación y que se dan. Otra cuestión, y ya pasamos a lo que es el requisito de la verosimilitud del derecho. No le quiero robar tiempo a Dolores. Lo que es el requisito de la verosimilitud del derecho. Cuando se trata el aspecto de la verosimilitud del derecho, ya algo había adelantado, que es un presupuesto o requisito que tienen ambos regímenes cautelares, el del Código Procesal Civil y Comercial y el de la Ley de Medidas Cautelares. Este requisito de la verosimilitud moldea competencias de la autoridad judicial. ¿Y por qué digo que moldea competencias de la autoridad judicial? Porque la autoridad judicial no puede analizar más allá que la buena apariencia del derecho. Tiene vedado en este marco procedimental abordar cuestiones de fondo para evaluar la procedencia de la medida cautelar. Justamente porque el marco cognitivo de la medida cautelar es escueto y porque el objetivo o finalidad es dual. Protección de los derechos en tanto y en cuanto se discuta el fondo de la cuestión hasta tanto haya sentencia, y eficiencia y eficacia de la actividad jurisdiccional y en particular de la decisión de fondo que se adopte. Con lo cual, lo que significa esto es que la autoridad judicial solamente tiene la posibilidad de evaluar superficialmente la verosimilitud del derecho. Basta con que parezca acreditado, con que tenga que otorgarla.
siempre, obviamente, testeando o equilibrando con el otro requisito, que es el peligro en la demora. Y esto es lo que más me parece interesante de lo que dice la Corte. Ahí les hice una selección de fallos que van a ver que son viejos dentro de todo, que lo que dice es que no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho esgrimido, sino solo su verosimilitud. Y acá es lo más llamativo. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición al instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del mero marco de lo hipotético. Quedarnos con esto. El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición con la finalidad del instituto cautelar. ¿Y por qué es importante tener en consideración esto? Porque si el magistrado, para evaluar la procedencia o improcedencia de una medida cautelar, se aviene e ingresa dentro de lo que es el tratamiento de fondo de la cuestión, aún cuando haga lugar o rechace la medida cautelar, vamos a tener un problema de arbitrariedad de la sentencia. Y es precisamente por violación de sus competencias regladas, ¿sí? Artículos 1, 3, 166 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y esto lo traigo a colación, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque a veces nos olvidamos del artículo 166 y solo lo limitamos a lo que es el recurso aclaratoria, pero en sus incisos 5 y 7 poseen postulados específicos. La obligatoriedad que tiene la autoridad judicial que emitió una decisión, dice sentencia, pero fue ampliado a resoluciones de carácter de medida cautelar, en ejecutar esa medida que dictó. De modo que la arbitrariedad puede llevar a que esa medida se revoque, no porque haya estado mal concedida, sino por el rigorismo que utilizó en su por el rigorismo que utilizó cuando se adentró en el análisis de la medida cautelar. Es importante esto tenerlo en consideración frente a una eventual posición de apelación o posición recursiva en los términos del 277 del Código que podamos llegar a formular solo a los efectos de que se reduzca el campo de análisis. No se los puse acá, pero hay otros fallos, también se los voy a pasar, pero esto queda grabado, así que se lo van a acordar. ICFC, son siglas, que era de una persona que estaba solicitando, era un padre que tenía a cargo a sus 2 hijos, estaba solicitando la cobertura de la asignación universal por hijo, que la percibía su madre, pero que se había desentendido de sus obligaciones de cuidado. En ese caso, el procurador es muy interesante porque dice, le denegaron a este hombre la cobertura de la medida cautelar, analizando todo el marco normativo, condensaron todas las fuentes que concurrían al caso para resolverlo, lo analizaron de esa perspectiva y rechazaron la medida cautelar. Más allá de la arbitrariedad de ello, porque había estado mal rechazado, lo que dice ahí también es que la sentencia fue arbitraria porque excedió las competencias y se metió sobre una materia que no estaba habilitada a la autoridad judicial a dirimir en el marco de una medida cautelar. Una cuestión más, que no quería olvidarme. Uy, perdón, ahí vamos. Y es que van a ver que los 2 últimos puntos que les puse traté de condensarles fallos que traigan a colación jurisprudencia ya consolidada en torno a este aspecto de que solo se exige lo que es una superficialidad en el análisis, un buen humo del derecho para evaluar uno de los requisitos de las medidas cautelares. Pero me interesaba también traer a colación el problema propio que a veces puede darse frente a prestaciones de salud, ¿sí? Y este caso que les traje, se lo señalo acá, causa QAC contra PAMI sobre prestaciones médicas. Es interesante el caso porque lo que hace, en cierto modo, lo que hace la autoridad judicial es evaluar la verosimilitud del derecho justamente desde el bloque federal de protección del derecho a la salud y se afinca en lo que es la instrucción, diagnóstico o determinación del tratamiento que dispuso su médico tratante. Ahora bien,
dice, tal como lo viene teniendo este tribunal, es destacar que los profesionales encargados del abordaje clínico del actor poseen libertad para escoger el método, técnica o medicamento, justamente para garantizar ese derecho. Tendremos que tener cuidado porque la Corte, en Tejerina Valeria, en DG contra OSDE, en DI contra OSDE y en Instituto CEMIC, sentó una posición muy fuerte en torno a lo que es prestaciones médicas y se afinca en lo que es el sistema regulatorio de las prestaciones médicas y cómo esas prestaciones médicas tienen que ser diagnosticadas y tienen que ser definidas. Y lo que dicen en definitiva es que, en principio, el solo criterio del médico no bastaría, al menos frente a prestaciones que están contempladas regulatoriamente y que tienen ya un desarrollo regulatorio, no bastaría con el estricto dictamen del médico que trató a la persona, sino que hay que adecuarse a lo que es el sistema de salud y en particular de las prestaciones. En esos casos no terminó definiendo si era correcto o no otorgarle las prestaciones que estaban pidiendo en esos 3 casos en particulares, pero sí declararon que la sentencia era arbitraria precisamente porque se había prescindido del marco regulatorio y se había dado una preeminencia a la autoridad de los médicos tratantes. Lo cierto es que esto lo traje a colación porque es realmente una exigencia, es un desafío que nos plantó la Corte y que buena parte de ello consiste en determinar por qué las prestaciones, sean médicas o prestaciones integrales, devienen inconstitucionales en su regulación frente al caso que estamos planteando. Para eso va a haber que demostrar adecuadamente que los topes reglamentarios son arbitrarios, en el caso en particular, porque no podemos afrontar la diferencia, o que esa prestación en particular, de acuerdo a la conformación de vulnerabilidad de la persona o del grupo familiar, también luce irrisorio, también luce irrazonable. No quería dejar de mencionar esto. Cierro con una cuestión más. Cuando hablamos de verosimilitud del derecho, normalmente pensamos en que debe fundarse el pedido, o pensamos que el juez piensa que el pedido debe fundarse en normas, sean de rango constitucional, sean de rango legislativo o legal, o bien sean de rango reglamentario, o todas ellas. Ahora bien, la Cámara en lo contencioso administrativo federal Sala 4, es el recuadro que está sobre la izquierda, basta para tener por configurada la verosimilitud del derecho otras decisiones que dictaron otras salas de esa misma sala, de esa misma Cámara, de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Y cuando se hace un raconto, se hace el relevamiento de las causas que van citando, Grana, Bote, y a su vez las 3 causas que citan cada una de esas 2 causas, ese trabajo lo dice, llego al primer caso en donde no hay sostenimiento de la medida cautelar en una cuestión normativa, sino que asciende, en ese caso se trataban de cesantías o reagrupamientos en el marco del Congreso o en el marco del registro de la propiedad inmueble o en el marco de tantos otros procesos, que lo que terminaban haciendo era que gente que estaba bajo relación de empleo público quede excluida de la administración. En esos casos se afincaron, y aún sin que esté vigente la ley de medidas cautelares, en 3 supuestos: que los emolumentos son alimentarios y que además pone en riesgo, dado que la exclusión del Congreso de la Nación o de cualquier órgano nacional priva de obra social, entonces a su vez también compromete otro derecho superior, como es el derecho a la salud, por vedar la obra social. Quería señalar esto porque es una peculiaridad que tiene la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en sus distintas salas, y el primer precedente al que se rastrea es justamente valores superiores, bienes superiores, sin encontrar un fundamento normativo sólido o en la ley de empleo público de cada uno de esos órganos.
Muy bien. Quería hablar unas cosas más, pero las dejamos para las preguntas eventualmente, así le doy paso a Dolores. Muchas gracias, Gustavo. Sí, aprovecho a comentar tal como algunas preguntas, y creo que igualmente ahí Jorge había respondido que juntos con los certificados vamos a también enviar una carpeta con material, tanto los PowerPoints, ya hablamos con los autores, y también con doctrina o jurisprudencia. Bueno, adelante, Dolores, tenés la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No puedo dejar de decirlo que la verdad que estoy muy agradecida de esta invitación, muy impaciente un poco también por esta experiencia, y sobre todo le quiero agradecer a la doctora Estela Maris Martínez, obviamente, a quien admiro muchísimo, y bueno, a Gustavo y a Sebastián, que me han tenido paciencia en el transcurso de esta semana, en la cual he organizado esta exposición, y al doctor Ariel Alice, que es el señor defensor de la provincia de Río Negro, quien ha confiado en mí para poder traerles a ustedes la experiencia de Río Negro, porque en realidad lo que vengo a traer es que nos sucede a nosotros como defensores públicos en la provincia de Río Negro, y cuál, obviamente ante un marco regulatorio de el amparo y las medidas cautelares. Pues bien, voy a compartir la pantalla con el Power, sobre todo para organizar mi exposición y poder traerles a ustedes un pantallazo literalmente de esto. A ver si lo hago bien, según las indicaciones que me dieron mis compañeros. Ahí está. Bueno, lo que quiero contarles es que el amparo, igual que en Nación, está regulado por la Constitución Provincial en el artículo 43. ¿Por qué puse justamente una sola pantalla con esto de la Constitución Provincial? Porque verán que nuestra Constitución, la reforma constitucional, es de 1988. Si nosotros pensamos en la década del 80 en la República Argentina, recordaremos que es la década de mayor reconocimiento de los derechos humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Sociales fue ratificado por Argentina en 1986. Y realmente la Constitución de Río Negro es un reflejo de este encuadre histórico y jurídico que estábamos viviendo en esa época. Releyendo fallos, vi una definición que refiere a la doctora Piccini, que es una de las integrantes de nuestro Superior Tribunal de Justicia, que habla de que nuestros legisladores, califican a nuestros legisladores como precursores, como de gran vanguardia. Y bueno, los invito a que vean justamente por qué esta calificación. Pues directamente ya en el preámbulo, al momento de impulsar la Constitución, los legisladores constituyentes concibieron a la Constitución nuestra con el objeto de garantizar el ejercicio universal de los derechos humanos. Nada más simbólico que en el mismo preámbulo que esté establecido de este modo. Operatividad absoluta, no hay leyes que reglamenten que puedan restringir aquellos derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución. Y particularmente, y para no ser muy densa con nuestra Constitución, lo que sí les quiero traer es que hay artículos específicos donde avalan el amparo a la niñez, el amparo a la niñez no como acción judicial en amparo, sino como resguardo de los derechos de la niñez, los derechos de las personas con discapacidad, la protección integral, que se garantiza la asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción social. Los derechos indígenas, nosotros aquí tenemos una comunidad muy grande de pueblos originarios, y el Estado rionegrino le reconoce la calidad de ciudadanos, le garantiza la continuidad de su cultura, la propiedad de las tierras en las cuales residen, les reconoce personería jurídica, ¿sí? Esto lo voy a ir viendo después en los ejemplos que traigo como acciones judiciales. Y el artículo 59 nos trae el derecho a la salud como un derecho esencial, un bien social que hace a la dignidad humana. El sistema de salud es un sistema universal que vela por la cobertura, la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación
Y todo esto está en el texto de nuestra Constitución. Asegura el acceso igualitario y solidario y oportuno a los recursos de prevención, diagnóstico y terapéutica. Y miren, los medicamentos son considerados un bien social, básico y fundamental. Entonces, estos derechos tienen como garantía para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos reconocidos las acciones de amparo, habeas corpus, mandamiento de ejecución y mandamiento de prohibición. Y aquí, para no demorar el espacio de preguntas y de intercambio, me voy a saltar unas firminas dirigiéndome a la acción de amparo. La acción de amparo, como el mismo régimen que a nivel nacional, es una herramienta una herramienta procesal a través se garantiza el ejercicio pleno de estos derechos y el reconocimiento de estos derechos. Pero las particularidades que tenemos nosotros es que este amparo puede ser promovido por el propio interesado o interesada o por un tercero, con o sin mandato, por cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, ante un juez letrado, sin distinción de fueros o instancias. Aún puede ser peticionado, presentado ante un miembro de un tribunal. El juez o jueza ante la cual se interpone el amparo ejerce su potestad sobre todo otro poder o autoridad pública. Es una acción sin formalidad procesal y el juez o jueza que tiene el amparo en su poder de decisión, previo informe de la autoridad contra la cual se interpone, que se presume que suprimió, restringió o emitió una amenaza contra los derechos reconocidos, debe emitir un informe ante el juez. Y el juez luego resuelve. Aquí era donde iba a pasar las filminas. Bueno, la acción de amparo, tal como lo dijimos, es sin formalidad alguna. Y esto es cierto. No tenemos ninguna ley que regule el amparo. La única ley que tenemos es la ley que establece en un solo artículo cuál es el recurso de apelación. La ley 2921 establece solamente el procedimiento recursivo. En un solo artículo establece que los recursos serán resueltos por el Superior Tribunal de Justicia con efecto suspensivo, salvo el riesgo grave en la salud o en la vida del amparado. Entonces, de manera subsidiaria, nos encontramos con la aplicación del artículo 486 del Código Civil, Procesal, Civil y Comercial, que regula los procesos sumarísimos. Y allí lo único que tenemos como regla, porque la vía recursiva del Código Procesal está suplida por la ley especial, lo único que tenemos es el plazo de 5 días como plazo para los traslados, salvo 15 días de prueba. Con ello nos está demostrando que el amparo es una medida sumamente ágil y dinámica en el procedimiento de la provincia de Río Negro, con lo cual no hay una ley que lo regularice. Esto realmente prima a nuestros jueces de la provincia, donde velan por el espíritu del amparo, son muy ágiles en los procedimientos y son muy cuidadosos de los tiempos. No quiere decir esto que todos los amparos sean iguales, ni que en todas las situaciones nos encontremos en iguales condiciones, pero especialmente en el amparo en el cual se vela por el derecho a la salud y el derecho a un tratamiento, realmente son muy rigurosos. Lo que tengo para agregar aquí es que, como no tenemos ley, la construcción de la figura del amparo como herramienta jurídica, como herramienta procesal, es una construcción de doctrina judicial. Es una construcción que esto también está sujeto a un dinamismo propio de las circunstancias sociales, de la composición del Superior Tribunal de Justicia, y realmente para estudiar la evolución de los amparos o el criterio y la doctrina legal, hay que estudiar justamente los fallos y los antecedentes judiciales.
Hay una sola cuestión que hoy, charlando con mis compañeros, porque por ahí no les conté, pero nosotros somos, en la provincia tenemos una distribución temática. La defensoría que está a mi cargo es la Defensoría de Derechos Civiles, Económicos y Sociales. Los amparos en la ciudad de Viedma están impulsados por la defensoría que está a mi cargo, ¿no? Y nosotros advertíamos en un análisis de esta situación, de qué podía traerle yo como crítica, ya que soy tan fanática de la provincia de Río Negro, qué podía criticar yo, ¿no?, de nuestra Constitución. No, perdón, no de nuestra Constitución, sino de cómo llevar a la práctica el amparo. Y lo que sí, esto que es maravilloso y realmente es una garantía que una persona pueda dirigirse ante cualquier juez, a cualquier tribunal, en cualquier hora y bajo cualquier medio a realizar un amparo, también en un punto tiene que ser cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque también debemos velar por la paridad de armas, ¿no?, en una contienda judicial. Si luego de la presentación del amparo empieza la vía de los traslados de los informes, etcétera, se le debe garantizar a la persona la asistencia jurídica. De esto no nos cabe duda. Es más, hay veces que en un rigorismo procesal, que se puede suceder en una instancia recursiva, la falta de patrocinio en el momento indicado para consolidar la acción de amparo específicamente, a veces nos marca falencias que nos hace perder amparos en vías recursivas, porque obviamente nos encontramos con instituciones de poder, obviamente, y de conocimiento, como es la Fiscalía de Estado, como son obras sociales particulares, o la obra social del Estado rionegrino, que es el IPA. Realmente ahí es donde pensamos a veces que tal vez una ley que nos regule el sistema de amparo, sin limitar ni restringir, pero sí que establezca un parámetro de actuación homogéneo para todos los procedimientos, tal vez velando por esta posibilidad que tienen los ciudadanos de dirigirse directamente ante un juez, sea una mayor garantía para ellos. Nosotros en la ciudad de Viedma, los jueces toman el amparo por acta y lo invitan a la persona a dirigirse a la defensa pública para contar con patrocinio. Nosotros, ahora estamos todos informatizados, igual que todo el resto del país, entonces directamente nos vinculan al proceso y nosotros llamamos a la persona para ofrecerle el servicio de la defensa pública. Si desea continuar el amparo con nosotros, si desea buscar un abogado de su confianza, y le explicamos en qué va a consistir el trámite en el cual se está sometiendo, para realmente garantizarle con conocimiento el proceso al cual está accediendo y poder acompañarlo. Bueno, este es un paréntesis que quería decirles, que justamente surgió después del Power y por eso quería contarlo cuando estaba hablando de las condiciones generales, ¿no?, de nuestro amparo en Río Negro. El derecho a la salud, hay parámetros que ya los trajo también Gustavo, ¿no?, parámetros que el Superior Tribunal los rige para todo tipo de amparo. El ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, especialmente el de la preservación de la salud, no necesita ningún tipo de justificación, sino que por el contrario debe justificarse la restricción pública o privada que se haga de ellos. Estos son criterios generales. Después voy a traer algunos particulares. La base jurídica, aparte de toda la normativa convencional, nacional, constitucional y convencional que todos conocemos, la nuestra particularmente está en nuestro artículo 59 de la Constitución Nacional, provincial. ¿Por qué? Porque como les mostraba hoy, el derecho a la salud es un derecho esencial, es un bien social. El medicamento está concebido como un bien social. Y el Superior Tribunal calificó al médico tratante como el especialista en el que el enfermo ha confiado, el que está llamado a determinar el control y la periodicidad de los controles y del tratamiento. Ante conflictos de esta naturaleza, el médico tratante es quien realmente evalúa y determina la modalidad de la intervención. Pero sí hemos advertido, por diferentes criterios, y entiendo también propia de la autoridad que ejerce el Poder Judicial, ¿no?, realmente siendo una autoridad pública que conforma el Estado rionegrino, vemos distintos criterios en estos antecedentes respecto contra quién está ejerciendo el derecho la persona que se ampara. Si es contra una obra social
privada o prepaga, si es contra la obra social IPROS o si es contra el Estado provincial. Y aquí también, hablando de obras sociales privadas o prepagas, surge una disyuntiva entre la ley nacional y nuestra Constitución nacional, provincial. ¿Por qué digo disyuntiva? Porque la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia hasta octubre del 2021 tomaba para sí la competencia de los amparos que eran interpuestos contra obras sociales de alcance nacional o provincial. Entendía que la Constitución provincial dotaba a sus ciudadanos de mayores posibilidades de acceder a la justicia y de ejercer sus derechos, que la competencia federal era una competencia limitada y de excepción, y que la persona enferma tenía mayores recursos ante nuestro propio ordenamiento jurídico. Y que la ley 16.986 era más rigurosa en cuanto a establecer condiciones para el acceso al amparo. Y entendía que específicamente el artículo 38 de la Ley de Obras Sociales se refería a conflictos entre el ente regulador y la obra social. De este modo, tomó para sí la competencia en los amparos contra obras sociales, donde a nosotros, como gestores y herramientas de acceso a la justicia de nuestros ciudadanos, nos servíamos de este criterio de la doctrina legal para impulsar un sinnúmero de amparos contra obras sociales. Si bien algunas obras sociales planteaban la incompetencia, al tener este antecedente del Superior Tribunal, nos dirigíamos con tranquilidad ante estas obras sociales en garantía de los derechos de nuestros defendidos. Esta doctrina judicial se modificó en octubre del 2021 en el fallo Iriarte. Es un fallo que para nosotros es muy importante porque es un fallo que está recurrido por el Defensor General ante la Corte Suprema de Justicia. Es un fallo en el cual, en primera instancia, el juez se aboca al proceso y Avalian interpone una inhibitoria ante el juez federal y el Superior Tribunal termina resolviendo que la competencia es de la justicia federal, tomando un fallo que en ese momento era reciente de la Corte Suprema, donde reafirmaba el criterio de la competencia federal. Pues bien, este fallo, que como volví a decirles es muy cuestionado para nosotros, tiene la disidencia de la doctora Piccinini, que mantiene su criterio anterior. Con ese fallo, el Superior Tribunal cambia su doctrina legal, excluye al IPROS, al Instituto Provincial de Seguros de Salud de Río Negro, y fija una fecha a partir del cual los operadores judiciales debíamos abocarnos a su doctrina legal. Pues bueno, como les mencionaba, el Defensor General planteó un recurso de queja ante la Corte, consideró que entendiendo que el artículo 38 de la ley es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, no garantiza el derecho a la salud de manera cierta e inmediata, y existe una gran disparidad, una gran desigualdad entre el ciudadano y la obra social. Este proceso ya tiene dictamen de la Defensoría General, del doctor Langevin, que realmente acompañó el criterio de nuestro Defensor General y les considera que realmente el STJ no falló cuidando a los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia, porque ya existía un reconocimiento de este derecho y emitió un fallo que es realmente regresivo. Bueno, como les comentaba, hay mucha expectativa para nosotros respecto al cuál va a ser el criterio de la Corte. Esto es fundamental tener en cuenta. Si ustedes pueden imaginarse la provincia de Río Negro, tenemos en una punta Viedma, en el medio a General Roca, y en la otra punta Bariloche. Nosotros tenemos 3 juzgados federales en la provincia. La ley, si nosotros nos remitimos a esos 3 juzgados, es muy difícil que la gente pueda acceder realmente a la justicia federal. Con un padecimiento físico o con un familiar enfermo, dirigirse a contar con un abogado en sede federal para litigar realmente es una denegación de justicia.
Nosotros tenemos un sistema judicial donde tenemos jueces de paz en todos los parajes. Ellos pueden tomar el amparo y remitirlo al juez de su jurisdicción. Tenemos un sistema sumamente amplio de acceso a la justicia y no se lo podemos garantizar limitándoselos a estos 3 juzgados federales. Por eso realmente se consigue como regresivo. Bueno, y respecto de Lipros, yo no quiero demorar mucho, pero respecto de Lipros, que es la obra social nuestra, lo que advertimos es un diferente criterio entre aquellas situaciones de discapacidad como más crónica, más permanente, en la cual se requieren insumos, acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, de aquellos amparos en los cuales se interpone por un tratamiento o el acceso a la salud de una enfermedad terminal. En estos casos es diferente el criterio realmente. En el primero lo consideran como una cuestión de índole patrimonial, una discusión económica, obviamente que es una discusión económica, nadie lo duda que si uno no necesitara de la obra social no recurriría a la justicia implorando por el reconocimiento de su derecho, eso nadie lo duda. El tema es que establecen que existiría un desajuste para el IPROS si tuviera que proveer todos estos requerimientos. No así las enfermedades terminales o tratamientos de situaciones más críticas, donde realmente el Superior Tribunal acompaña el amparo de estas personas y exige la cobertura. Bueno, el acceso a la vivienda. Yo lo que quisiera decir, no sé cuánto tiempo más tengo, Sebastián, si sigo el orden que tenía previsto, o quisiera contarles por qué no planteamos medidas cautelares. No sé, Sebastián, ¿querés decirme algo? ¿Qué opinas? ¿Cómo voy? No, continúo porque tenemos tiempo, no hay problema. Respecto de la salud, lo que tengo para decirles es, como si vamos a plantear un amparo por una prótesis de cadera, la medida cautelar no puede ser la prótesis de cadera. Obviamente que nosotros no planteamos una medida cautelar en esos términos. Y reconociendo la rapidez que tiene para nosotros el amparo en Río Negro. Pero cuando tenemos tratamientos de enfermedades crónicas, como nos pasó en los últimos 6 meses, donde, por ejemplo, la provisión que faltaba era la provisión de pañales, se pedía como medida cautelar que se ordenara la compra directa de una mínima cantidad de pañales para la subsistencia de la persona. Y luego se reclamaba la totalidad del tratamiento prescripto. Por ahí era como que dividíamos la cuestión y en algunas cuestiones esenciales se planteaba una medida cautelar dentro del amparo. Por ejemplo, las bolsitas de colostomía se han planteado medidas cautelares dentro de un amparo macro, de un tratamiento de una persona con tratamiento crónico, sí pedíamos como medida cautelar determinadas unidades para acceder a garantizarle en la inmediatez el padecimiento que tenía la persona. Lo que también nos ha sucedido es que realmente en este último tiempo hemos tenido muchísima cantidad de amparos. En este momento tenemos más de 51 amparos en trámite activos solamente en la jurisdicción de Viedma. Entonces, somos muy cuidadosos de las medidas cautelares, somos un lugar pequeño, conocemos el criterio de los jueces a cargo de los juzgados, y realmente guardamos con celo el arma de la medida cautelar para luego de que contesta el informe, el requerido, ¿no? Para ver cuál es la base de la restricción en este derecho. Si es porque está en un trámite administrativo de licitación pública y en realidad tienen una situación administrativa que impide la compra, por ahí pedimos una medida cautelar para habilitar la compra directa de insumos. También como una herramienta para la misma administración en un punto, ¿no? Para poder sortear la vía administrativa ordinaria y poder obtener un recurso en una vía de compra directa. Muchas veces esperamos el informe para evaluar en qué condición estamos
y cuál va a ser más o menos estimando la demora en la provisión en la resolución del proceso. Siempre pensando en amparos de salud. Realmente es ahí donde más trabajamos las medidas cautelares. En lo que yo traje aquí para contarles de los amparos respecto del derecho a la vivienda, el criterio, la doctrina del Superior Tribunal difiere en cuanto al derecho al acceso a la vivienda y el derecho a una solución habitacional. Esto obviamente que es un espejo de la evolución que ha tenido la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué digo esto? Porque en el tema del derecho al acceso a la vivienda como tal, el Superior Tribunal es doctrina legal y no la ha modificado, que no corresponde analizar a través del amparo la política habitacional del Estado, ni las normas que regulan determinados planes de vivienda. Se aparta de esto y no resuelve la cuestión del acceso a la vivienda, propia del Ejecutivo. Pero sí ha tenido que intervenir en soluciones habitacionales o condiciones dignas de habitabilidad. Nosotros, y particularmente la Defensoría a mi cargo, tiene este antecedente que es el fallo Gómez, de Lucía Gómez, que fue luego llegamos a la Corte Suprema. Para mí es un gran orgullo este proceso y esta sentencia judicial, en la cual hubo una cuestión de las condiciones habitacionales de un inmueble que, si bien estaba adjudicado a un particular durante 20 años, los planes de vivienda del Estado provincial y PPB, esta vivienda no estaba escriturada. Entonces permanecían en estado de adjudicación los ciudadanos, tal vez por no pagar las cuotas, otra vez por no tramitar la escritura que tenía su costo. En este caso, había deficiencias en la construcción, el mal uso estaba generando daños en la vivienda de planta baja, que hacía que ya estuviera con riesgo de derrumbe el techo y electrificada las paredes. Ante esta situación se interpone el amparo para requerirle al Estado, como titular de este dominio y como garante de los derechos que estaban en juego para las personas que la habitaban, el recurso de amparo. En primera instancia obtenemos sentencia positiva de este reconocimiento, pero el Superior Tribunal luego la rechaza. Hace lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado. Como manifestando que el amparo no era la vía para el examen de este trámite judicial, que los plazos legales referidos al inmueble estaban vencidos y que los problemas de mantenimiento le correspondía a cada ciudadano que habitaba cada dueño de este lugar. Pues bien, la Defensoría General de la Nación marcó las contradicciones que existían en este fallo respecto de garantizar el derecho a los ciudadanos a vivir dignamente. Estaba probado con medidas de prueba las dificultades que tenía este inmueble, estaban electrificadas las paredes, hubo 2 informes y la inspección ocular de la propia juez de amparo. Y en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace lugar a nuestro pedido, rechaza la sentencia del Superior Tribunal y ordena a que se repare la vivienda. Realmente esta sentencia tuvo muchos efectos entre nosotros, después como política pública también del IPPB. Por un lado impulsó las escrituras gratuitas a la gente para que regularizara su situación, y de este modo podemos pensar se desprendía de la responsabilidad que nosotros le habíamos llevado al proceso, pero por otro lado también a través de este amparo nosotros continuamos como antecedente citándolo para otras situaciones de manera extrajudicial. Respecto a la solución habitacional, hoy por hoy hay 2 planteos, 2 quejas, recursos de queja ante la Corte Suprema por soluciones habitacionales de familias en estado de suma vulnerabilidad, con niños con discapacidad, en el cual lo que se discrepa acá es que el municipio cumple por una intimación judicial. Y que realmente esto nos está llevando a ver que la solución es mucho más grande que lo que nos está pasando, que
las soluciones habitacionales que nos ofrece tanto el Ejecutivo Provincial como el Ejecutivo Municipal son provisorias, son escasas. Por ejemplo, en uno de estos casos, le ofrecen a la familia un terreno, pero no colaboran para la construcción. Entonces, el terreno es una solución habitacional que realmente no cumple esos efectos. Los fallos están acá, son nuestros, obviamente, se los comparto, pero la verdad que espero que les sea de utilidad a mis compañeros de Río Negro, que he visto que algunos estaban escuchándonos. Y bueno, la existencia de una opción habitacional inestable no constituye una respuesta contraria, no constituye una respuesta, y sigue siendo contrario a los mandatos convencionales. No es posible atender a invocaciones genéricas respecto de invadir la esfera del otro poder público cuando está en juego como el interés superior del niño, en este caso a su vez niños con discapacidad severa. Y por último, yo tengo, como decían en el currículum mío, hace 11 años que estoy en la Defensoría, y la única medida autosatisfactiva que he interpuesto, a diferencia del amparo, porque ya que estamos acá en medidas procesales, charlando sobre medidas procesales, tuvo que ver con una comunidad mapuche. Como yo les traje al inicio, la Constitución Provincial garantiza los derechos de nuestros ciudadanos mapuches, y en este caso lo que nos sucedió fue que en un loteo privado se habían encontrado restos óseos que se consideraban que podían ser de integrantes de la comunidad mapuche. Nosotros acá tenemos una laguna, lo que era la laguna del Juncal, que era un enterratorio de las comunidades originarias que trasladaban los cuerpos desde la provincia para acá para cumplir con el proceso de enterramiento, bajo el rito de ellos. Bueno, cuando aparecen esto, se planteó una medida autosatisfactiva con una medida cautelar para pedir que se suspenda en ese momento la obra de construcción de viviendas, el trazado de las calles, la instalación del cordón cuneta, tanto sea de manera mecánica o de manera humana, para poder preservar el lugar, retirar algunas muestras de los restos, analizarlos, y luego lo único que se pedía como medida, por eso era una medida autosatisfactiva, era que se habilite la extracción de estos cuerpos, en realidad de estos restos óseos, una vez que se confirmara el origen de los mismos. Pues bueno, se suspendió la obra de loteo, se convocó como medida de prueba al CONICET, al Ministerio de Cultura y Deporte de nuestra provincia, vinieron antropólogos de La Plata, tomaron las muestras, hicieron las pruebas correspondientes, y luego de ello la señora juez de amparo dispuso, ordenó la entrega y la restitución de estos restos óseos a la comunidad originaria, en reconocimiento de su identidad cultural y como parte de su patrimonio arqueológico. Resguardó de manera provisoria estos restos, los que permanecen, porque había que establecer de qué modo se trasladaban y a dónde. Entonces, mientras tanto, se fijó un perímetro para que pudiera continuar la obra, y los restos serían trasladados en la medida en que se respetaran nuestras leyes provinciales en resguardo de la comunidad, garantizándole a ellos el entierro de acuerdo a su rito y en el lugar de la tierra que a ellos les pertenece. Bueno, realmente, cumplido esto, obviamente se levantaba la medida cautelar. Este fue nuestro antecedente de medida autosatisfactiva en sede civil, en el contexto de un amparo. Bueno, creo que estoy sujeta ahora a las preguntas, creo que he expuesto todo lo que tenía para contarles. Bueno, muchísimas gracias, Dolores. Muy clara la exposición. También muchas gracias a Gustavo. Muy buenos los dos. Bueno, han aparecido algunos comentarios, pero más de intercambio de ideas y de posturas. No sé si son preguntas concretamente. Pero bueno, ahí tanto Gustavo como Dolores pueden ver el chat. Hay una pregunta, por ejemplo, bien concreta para Dolores, si habilita el Forum Shopping el amparo en esa provincia. Entiendo que está hablando de Río Negro. No sé si querés hacer
un comentario en ese sentido. Bueno, Gustavo levantó la palabra. Adelante, Gustavo. Y después le paso la palabra a Dolores. Entonces. No, bárbaro. Solamente 4 minutos. Voy a compartir de nuevo pantalla. Acá. Me quedé pensando en algo que explicaba Dolores en torno a cómo eran los amparos, ¿no? A cómo era la ley que regulaba, perdón, no los amparos, sino cómo era el recurso de apelación frente a las sentencias que resolvían la ley de amparo. Y claro, ahí me quedé pensando y digo, efectivamente, ahí transcribí, van a ver que esta le puse placa agregada porque lo fui haciendo mientras lo iba exponiendo la doctora Dolores y dije, y se me vino esto a la cabeza. Es importante tener en cuenta que el artículo 1 de la ley provincial establece en principio el efecto suspensivo, salvo que sea de alguno de los supuestos donde esté en riesgo grave la vida, la salud, entre otras cuestiones. Y eso me llevó automáticamente, ahí lo puse mal, pero lo voy a corregir, al artículo, puse primero, pero es el 15, al artículo 15 de la ley de amparo contra actos y omisiones arbitrarias de autoridades nacionales, en donde también prevé, ¿sí?, el doble efecto de el recurso de apelación cuando se ataque una sentencia que además concedió una medida cautelar. Entonces aquí tengo un doble efecto, ¿sí? Lo que es el efecto suspensivo y en relación con lo que es la sentencia, suspensivo con relación a la medida cautelar, devolutivo con lo que es la medida de fondo. O si se quiere, si consideramos que la sentencia de fondo de la ley de amparo, al resolver la cuestión de fondo, dejó ya sin sentido la medida cautelar, la medida que allí tenga también irá con este doble efecto, suspensivo y devolutivo. Me pareció interesante porque en definitiva siempre estamos al margen o siempre estamos acotados al margen de la interpretación jurisprudencial, más allá de lo que en el ordenamiento local, como bien lo explicó la doctora, la particularidad que tiene el abordaje del Tribunal Superior. Que por cierto, advierto que en esta norma, sistémicamente desde la organización judicial provincial, tiene una ventaja y es que suprime una instancia intermedia, es decir, la segunda instancia. Ahora, ellos, si no es abocado en el tiempo procesal necesario y si fue mal concedido el recurso de apelación, porque por ejemplo fue concedido con efecto devolutivo y no suspensivo, también entiendo ahí, en esto, corregime vos, Dolores, será el Tribunal Superior de Justicia quien tenga que analizar el tratamiento de la queja por concesión del recurso con efectos distintos a los que establece la ley. Esa es una primera pregunta que me hago de nivel local porque desconozco ahí. Y por otro lado, sí me interesa traer a colación también dentro de lo que es el Código Procesal, fíjense que el principio, por el 198, es que el recurso contra la medida cautelar, cualquiera sea la que se haya concedido, es con efecto devolutivo, ¿sí? Es decir, sigue surtiendo la medida, sigue surtiendo sus efectos, y el juez de primera instancia sigue siendo quien gerencia el procedimiento de medida cautelar, más allá que el incidente de apelación esté trabado ante la Cámara. Primera cuestión. Pero eso me hace correlacionarlo, además, la ley provincial, contrastarla con la ley de medidas cautelares contra el Estado en los términos de la ley 26854, que establece que el recurso interpuesto contra la providencia cautelar que suspende, ¿sí?, una ley, una disposición legal o reglamentaria, también tiene el efecto suspensivo. Y acá es interesante, y acá es donde quería abrir una puerta más, para tratar de llegar a una solución como la que prevé la ley 2921. Y es que jurisprudencialmente la Cámara Contencioso Administrativo y Federal tiene dicho que allí, cuando el acto administrativo, ¿sí?, dictado en amparo de una ley o reglamento sea suspendido en sus efectos, bueno, pues bien, en esos términos, entonces no rige el efecto suspensivo. Es un trabalengua, parece muy loco lo que estoy planteando, pero lo que dicen es, no, en realidad no suspendieron la ley o el reglamento, están suspendiendo un alcance particular de un acto aplicativo de ese reglamento o ley. Es una interpretación que han hecho.
objetables desde la perspectiva jurídica o no, y si conviene o no, de acuerdo a los intereses y derechos que estemos defendiendo, ¿no? Pero, digo, rápidamente lo traje a colación, hice esa correlación normativa. Y eso me llevó a traer a colación un dictamen que emitió la Defensora General de la Nación en el marco de una causa que era una medida autosatisfactiva. Ahí lo tienen, CGA con Instituto de Previsión, tienen ahí la referencia de la causa, se pueden meter por el sistema de consulta del Poder Judicial de la Nación. Y allí fue muy interesante porque lo que se planteaba es, en el marco de un proceso de amparo, se había dictado una ley, se había dictado una medida cautelar que coincidía con el objeto del fondo. Esto era en Misiones. ¿Vamos? Y Misiones tiene un procedimiento de medida cautelar autosatisfactiva regulada en su propio código procesal. Entonces, no nos olvidemos que las regulaciones procesales son materia no delegada a la Nación, que han alcanzada por los artículos 121, 122, 126 de la Constitución, y eventualmente 129. Pero volviendo acá. Entonces, tenemos que ahí, lo que sucedió es que el objeto de la medida cautelar coincidía con el proceso, ¿sí? Y se otorgó la medida cautelar y luego se hizo lugar en la sentencia de fondo. Puntualmente, ¿qué era? La provisión de una bomba de implantación era la implantación de una bomba de baclofeno intratecal. Es decir, se alojaba en el cuerpo mediante una intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que sucedió ahí? El demandado no cumplía. ¿Qué hizo el abogado patrocinante de los padres, digamos, de esta persona que era un chico con discapacidad? Metió una medida autosatisfactiva para que cumplan con la provisión, es decir, en el marco de un proceso de amparo que ya tenía sentencia, o bien que le den la plata para él ir y comprar la bomba de baclofeno. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa decía, che, principio de legalidad, tengo que hacer un procedimiento para adquirir esta bomba de baclofeno. Es cierto lo que decía la doctora Dolores, que uno podría bien o articular un procedimiento de selección del contratista de contratación directa, desconozco cuál es el régimen específico en lo que es Río Negro, o también frente a la premura, ¿sí? Tengo otro procedimiento mucho más acotado que es el legítimo abono, y ahí el fundamento presupuestario, es decir, la fuente presupuestaria de ejecución del gasto, vendría dada por la sentencia que habilitaría ese procedimiento excepcional. Eran unas cuestiones que me quedé pensando, más allá de que cómo termina este caso, se declara abstracto, pero ante la gravedad de todo lo que había sucedido en el caso, la doctora propuso medidas, ¿sí? Protectorias que en sustancia tenían los efectos de medidas cautelares, ¿sí? Porque, y con una solución de continuidad, primero que era orientación a la familia para que pueda remover todos los obstáculos procedimentales, y además que se garantice la recarga en tiempo y forma de esa bomba de baclofeno con un aditamento. Si esa bomba de baclofeno vencía y tenía que ser sustituida, que también se haga. Todo con un sistema de seguimiento del Tribunal Superior. Se propuso eso y la Corte remitió al dictamen de la doctora proponiendo esas medidas. Lo quería compartir y traer a colación, digamos, porque se me vino a la cabeza todo esto en base a la ley 2921 y lo de los objetos procesales de la medida cautelar y del amparo. Perdón, pero era como integrar también, ¿no? En el sistema federal que sucede. Muchas gracias, Gustavo. No, no, perfecta la aclaración y todo lo que agregaste, que sumó muchísimo, así que gracias. Eh, bueno. Dolores, te paso la palabra, no sé si querés comentar algo también con respecto a esa pregunta que te leía anteriormente, pero también al raíz del comentario de Gustavo. Lo que estaba viendo es que me piden el fallo Gómez, que les contaba que para nosotros es un gran orgullo. Enseguida lo escribo. Está en el Power, está en detalle. Y lo que quería agregar a lo que dijo Gustavo, cuando nosotros advertimos la modalidad, los efectos del recurso, planteamos revocatoria ante el juez que dispuso la modalidad de los efectos del recurso y directamente lo cuestionamos ante el mismo juez de amparo. En temas si el efecto es suspensivo o devolutivo de la acción.
Luego, la otra pregunta que me trae Sebastián, la verdad que no la terminé de escuchar y la estaba buscando en el chat, no la estaba encontrando. No sé si quieren volver a hacérmela, si la verdad si la puedo responder o no. Sí, te la leo, mira, la tengo justo acá. ¿Habilita el Forum Shopping el amparo en la provincia? No entiendo la pregunta. La verdad, seguramente debe tener que ver con el término que están utilizando que me excede. No sé, Gustavo, si me puedes ayudar a entenderla. Sí. Karina, la hace Sí, por ahí. Karina Mutoni, por ahí si querés, perdón Gustavo, si querés habilitar el micrófono excepcionalmente y aclarar si estás todavía ahí. Si no, Gustavo, adelante. Te voy a pedir si levantan la mano en el Zoom, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Ahí está, dice Karina. Así que si querés habilitar el micrófono y aclarar la pregunta, te vamos a agradecer. Hola. Hola, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí. Ah, sí, no, la pregunta iba dirigida porque la doctora estaba diciendo que el amparo se puede presentar ante cualquier juez y ante cualquier fuero, con lo cual eso habilitaría que la persona interponga el amparo, siendo un juez quizás sabiendo ya que vaya a dar lugar a su demanda. Entonces, generalmente el derecho impide eso y llamaba la atención que lo habilite la ley. Nada, era terminar de confirmar eso, o si no, no sé si es como en la provincia de Buenos Aires, que creo que uno lo puede poner ante cualquier juez, pero pasa a una receptoría y la receptoría lo sortea, con lo cual uno no hay una decisión directa del juez, sino que va a sortear. Eso es. Bueno, nosotros acá podemos elegir el juez. Sí, sí. No, no creo realmente, por lo menos nosotros, desde la defensa, sabemos las dificultades que le generamos al juez o jueza cuando interponemos un amparo. Somos muy cuidadosos de esto. Formamos parte de un mismo organismo, nos concebimos como tal y entre todos buscamos las mayores garantías para los ciudadanos. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad somos una ciudad pequeña. Obviamente que conocemos el criterio de los jueces, obviamente que sabemos quiénes nos van a acompañar con algún amparo más innovador. Ellos sí, no lo hacemos por elección, sino lo hacemos realmente convencidos de que hay jueces más garantistas que otros y nosotros hoy el lugar que ocupamos es este, es de defender los intereses de nuestros conciudadanos. Y sí lo hacemos. También sabemos, por ejemplo, que si hemos tenido amparos contra la obra social del Estado y el juez contencioso administrativo ha dispuesto de un modo determinado y estamos yendo por el mismo insumo, se lo vamos a plantear a ese juez, porque lo vamos a llevar sobre un mismo proceso que ya trabajó y realmente ir a otro juez a que tengan que pensar lo mismo o diferente, la verdad que no es un dispendio innecesario. En el último tiempo que hemos sido invadidos por los amparos, y entiendo que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo, que hemos tenido grandes dificultades entre los aumentos de precios, las diferencias de valores en las cotizaciones, la falta de importación, todo esto que nos pasó en los últimos meses, que nadie ha estado ajeno a estas dificultades, nos llevó a que el número de amparos fuera tan grande que sí, los elegíamos. Los procesos de capacidad, donde nosotros estábamos planteando insumos para una persona con discapacidad, donde el proceso de restricción de su capacidad jurídica estaba en un determinado juez, el amparo se lo interponíamos a ese juez, porque sabe cuál es la situación de este grupo familiar, lo conoce. Le íbamos y le presentábamos a él el amparo, sí, sí, pero no lo pensamos como una cuestión estratégica de mayor provecho. Somos conocedores y la experiencia que tenemos la utilizamos. Sí, sí. De este modo, entiendo que los abogados particulares podrán utilizar otros provechos, pero nosotros sí, 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 con conocimiento y reconocimiento de lo que estoy diciendo. Gracias. Gracias. Gracias, Karina, también por la aclaración. Hay otra pregunta también. Si intervienen, entiendo que también para
Bueno, no aclaro si para Dolores o Gustavo. La pregunta es si intervinieron en casos de niños con espectro autista o retraso madurativo que deben ingresar al secundario, pero no los aceptan en la escuela pública y la obra social tampoco no les cubre el acompañamiento terapéutico. Así que ahí le paso la palabra a los dos si es que tienen algo para responder en concreto. A ver, puntualmente, yo creo que lo voy a llevar al sistema federal, ¿no? El sistema de prestaciones básicas de la ley 24.901, la ley 22.431. Por ahí desde esa perspectiva responder en el marco de las prestaciones asistenciales y prestaciones de salud. No, puntualmente, en el equipo donde estoy, ante la Corte Suprema, no han venido planteos con esa especificidad, es decir, niño, niña o adolescente que se encuentra inmerso en un TGD, TGA, y que es repelida la cobertura por la obra social o por el colegio. Creo que ahí vos tenés dos cuestiones. Si la cuestión viene por el lado del rechazo del colegio, la vinculación ahí sea de gestión pública o de gestión privada, ahí el problema se afinca en otro presupuesto que sería el principio de igualdad y de no discriminación. Y tenés, sí, provincia de Salta, tenés varios en donde se toman modelos para evaluar lo que es la discriminación, con modelos específicos educativos, educación laica sí o no, ingresos bajo determinados parámetros sí o no. Bueno, eso por un lado. Ahora, pero eso es como algo genérico, estoy diciendo. Vamos a lo que es específico. Sí, hemos tenido supuestos en donde lo que se pedía era como dentro de las prestaciones integrales, que incluso a veces estaban específicamente consignadas en el CUD, en el Certificado Único de Discapacidad, cuál era el alcance de esa cobertura. No la cobertura, sí la cobertura con topes. Y lo que allí se discutía, por ejemplo, Pucciarello con obra social del Poder Judicial, bueno, mismo Tejerina Valeria, ¿no? No nos tocó a nosotros, pero fue algo que se debatió allí, o DI con OSDE, donde también había prestación asistencial y prestación médica, había una combineta de los dos sistemas de prestaciones de la ley 24.901. Nos tocó debatir en torno a lo que eran los topes. Más allá del régimen legal, ¿tienen alguna cuestión de limitación? Si fue muy amplio en las líneas que se dieron, o las líneas que acabo de exponer, pero dentro de lo que era el objeto de la consulta se me generaron todas estas subinquietudes, que son las que acabo de decir, digamos, ¿no? O sea, en definitiva va a estar, el problema va a ser o nivel local y de allí ver cómo es la adhesión al sistema de prestaciones básicas o si tiene un sistema propio y cuestionar desde allí la reglamentación o la regulación en torno a si es o no compatible con la Convención de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad. Si el problema son los topes reglamentarios, bueno, pues bien, ahí la discusión es otra y entonces será la declaración de inconstitucionalidad en el caso particular o la inaplicabilidad en el caso particular, que también lo he visto, de esos topes reglamentarios. Después puedo pasar algunos antecedentes que tenemos. Lamentablemente estaba bueno porque teníamos todo a favor y la Corte le clavó un 280 o resolvió en base a un 280 a la obra social del Poder Judicial y nunca pudimos ver si esa doctrina que estábamos planteando iba a impactar en torno a irrazonabilidad en el caso concreto. Y finalmente
diferenciar si es ingreso propiamente a un establecimiento público o privado y el quien lo deniega es la institución. Yo lo que me permito agregar en relación a Río Negro, sí lo hemos tenido. Nosotros tenemos Carabajal el año 2019, particularmente nosotros en la Defensoría, acá en Viedma. También hay otros fallos como Pereira, que ya me voy a decir, Ibáñez del 17, Colombo y Pereira del 21, sentencias del Superior Tribunal. Y podemos como ensamblar la cuestión de la MAE, la maestra de acompañante de la escuela, o sea que esto está previsto por educación, y también el tema de las obras sociales, cómo deben cubrir el acompañamiento escolar. Sí, tenemos sentencias favorables, la verdad que ahí impecable. La verdad que ahí tenemos pleno reconocimiento de este derecho. También tenemos un tema, que supongo que lo tendrán nuestros compañeros en general, que es el tema del programa Incluir Salud. Esto no lo quería dejar. La provincia de Río Negro y el programa Incluir Salud, el programa es un programa nacional de prestación de salud que tiene como beneficiarios a las personas que gozan de una pensión no contributiva. Y la provincia ha adherido a un convenio nacional en el cual presta colaboración. De hecho, están las oficinas dentro de los hospitales públicos. Aquí en Río Negro, las PROFE se llamaban antes, ahora es Incluir Salud. Bueno, nosotros cuando tenemos estas conflictivas, esta falta de prestación por parte de Incluir Salud, realmente estamos, por una cuestión estratégica, ya lo hemos visto y hemos visto la secuencia en los amparos, intimamos al Ministerio de Salud directamente. Si el Ministerio de Salud quiere traer a Incluir Salud como parte garante de la prestación del servicio público, es el Ministerio de Salud. Realmente estamos absolutamente convencidos de que el responsable de garantizar los derechos de los niños y de las personas con discapacidad es el Estado, y hoy el programa de Incluir Salud es deficitario totalmente y no, estratégicamente ya ni siquiera los convocamos casi a los amparos. Lo traemos a consideración del demandado si entiende que va a colaborar en la satisfacción de la prestación, pero no nosotros. Esto también, muchas cosas nos han pasado a lo largo de este aprendizaje, ¿no? Demandar al Estado como Fiscalía de Estado, o sea, al Estado como ente provincial y no a los distintos organismos, porque después empieza la situación entre organismos y nos quedamos sin referente, y esto a veces terminamos con una cuestión, ¿cómo decir? Nosotros en el último amparo, que realmente no compartimos para nada el criterio, demandamos al Estado provincial, el Ministerio de Desarrollo Social por la solución habitacional, por el tema de los subsidios que no tenían solución de continuidad y dejaban a la persona en constante situación de desalojo con un niño de discapacidad. El Ministerio de Desarrollo trae al proceso al IPPB. Luego, la sentencia es intimando directamente al IPPB entregar una vivienda. Nosotros no habíamos pedido eso. Cuando llega al Superior Tribunal revoca la sentencia, dice que el IPPB nunca no se resguardó el derecho del IPPB, como el ejercicio de derecho de defensa del IPPB, que se le había impuesto una obligación que ni siquiera había sido requerida por el actor. Es cierto, nosotros no habíamos requerido porque sabíamos de la doctrina legal del Superior Tribunal en función de los planes de vivienda. Por eso también esto yo se los traigo solo como una herramienta y como una experiencia nuestra. Realmente nosotros hoy por hoy estamos demandando al Estado. A consideración ponemos quienes han sido los organismos que han intervenido en la situación, pero es al Estado. Después será una estrategia de ellos a qué organismo particular invocan. Pero esto también por estas situaciones de las apelaciones y cómo terminamos por cuestiones formales a veces perdiendo el reconocimiento de un derecho que había sido concedido en primera instancia. Muchas gracias, Dolores, por la aclaración, y también Gustavo, por la respuesta. Está levantando la mano a Ariel Alice, defensor general de Río Negro. Adelante, Ariel. Gracias, Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Felicitaciones a los expositores. Simplemente para hacer un aporte por ahí en relación a una pregunta que ya se hizo. A mí me parece muy importante entender, por ahí también veo que están
defensores generales de otras provincias patagónicas, como Sebastián Daroca, Romina Saúl también. En materia de amparo, las provincias patagónicas tienen una muy rica historia, porque al haber sido, como ustedes saben, territorios nacionales y haber tenido en la década del 50, fines de la década del 50, constituciones muy, muy progresistas, el amparo ya estaba puesto en la constitución provincial con mucho poder como herramienta de control constitucional y se mantuvo incluso con posterioridad a la reforma del 88 que bien aludió Dolores. Esto significa que con anterioridad a que estuvieran los precedentes CIR y COT, que todos hemos estudiado de la Corte Suprema, ya en las provincias patagónicas existía esta herramienta constitucional que se mantuvo de alguna manera sin modificaciones hasta el presente. Esto de alguna manera da respuesta del gran poder que tenía o que todavía tiene el juez del amparo, incluso con las modalidades del mandamus y el prohibimus, eh, lo cual explicaría de alguna manera por qué razón se puede elegir el juez del amparo en unas provincias tan grandes, incluso tan anchas. Piensen, por ejemplo, que desde Viedma a Bariloche hay prácticamente 1000 kilómetros. Esto también explica la razón de la importancia del precedente Iriarte respecto de acceso a justicia, es decir, ya los constitucionalistas de aquel entonces ya pensaban en una herramienta expedita, muy rápida y demás, lo cual también explica por qué razón no hay tanta jurisprudencia en materia de medidas cautelares. O por qué está incluso el uso de las medidas autosatisfactivas que en general se utilizan poco, porque en general el mecanismo que por suerte hasta el momento se mantiene, ese dinamismo, esa accesibilidad a justicia todavía por suerte se mantiene en la provincia. Presumo que lo mismo acontece en otras provincias como la provincia de Chubut, que tiene una constitución muy similar, y las provincias de Santa Cruz también. Simplemente era hacer ese aporte porque por ahí, digamos, lo enriquecedor de las distintas experiencias provinciales, que eso es lo que también tiene esta cuestión, esta mirada federal respecto a la temática, ¿no? Así que mientras los escuchaba atentamente, bueno, a Gustavo, a Dolores también, era hacer este aporte para que por ahí también se comprendiera las razones por las cuales existen estas prácticas, ¿no? Así que simplemente era aportar eso al conversatorio y bueno, nada, felicitarlos nuevamente a ambos. Muchas gracias, Ariel, por el agregado de los comentarios. Buenísimo. Si alguien más quiere hacer algún comentario más, tenemos unos 5 minutos más. Gustavo, adelante. Recolecté 2 preguntas del chat. Me quedé pensando recién en lo que dijo el doctor Alice. Un instituto de amparo que funciona. O sea, digo, donde hay una herramienta tan poderosa como la describió, ¿para qué necesitamos otra cosa, no? Eventualmente. Así que buenísimo, porque a veces hay desesperanzados en ese sentido, con fundamentos, y donde funciona está buenísimo el resaltarlo. Así que no, una apreciación que me quedé pensando. Y eso me llevó a 2 cuestiones que había recolectado el chat. Las voy a abordar por ahí en conjunto. Una que formuló Cristian Navarro, más allá de que se autopercibe pesimista y un montón de cosas. No, está bien porque hace aportes a una discusión. Se autopercibe, no se autoconsidera, perdón. Él lo que dice es, creo que podría proceder una medida autosatisfactiva en el caso de salud. Y después Carlos Botino dijo que en su jurisdicción, no sé cuál es, el amparo de salud puede durar meses. Si no se presenta una medida cautelar, la gente se muere. Bueno, ahí tenemos un contraste con lo que recién señalaba el doctor Alice por un lado, pero para ir a abordar el tema o esas 2 cuestiones en conjunto, las medidas cautelares, el gerenciamiento de la medida cautelar, también puede errar, también puede ser inadecuado.
Y allí donde ese instituto o esa herramienta procesal fue concebida para garantizar derechos, hasta tanto se dicte sentencia de fondo, fracasa, es una realidad. La cuestión es qué herramientas procesales, jurídicas, tenemos para impulsar eso y que también pueden fallar por el gerenciamiento de la autoridad judicial. No descarto que también algunos pueda haber malas defensas también, ojo. Eso por un lado, entonces, sí, es una realidad que sucede y también puede ser que la medida no surta sus efectos o no cumpla su cometido. Primera cuestión. Segunda cuestión, no perder de vista, también haciéndome eco de cómo funciona el amparo en Río Negro, funciona muy bien, no perder de vista que su regulación local, ya con ascendencia constitucional, tiene un desarrollo, jueces que la aplican, una serie de cosas. Del mismo modo, voy a lo que es una medida autosatisfactiva. No todas las jurisdicciones tienen regulada la medida autosatisfactiva. Y muchas veces el problema que se encuentra frente a la ausencia de regulación es que uno puede articular, por ejemplo, si fuese el Estado en el marco de un procedimiento administrativo o previo, una medida autónoma, una medida cautelar autónoma. Pero tenés un requisito procesal que es que una vez otorgada la medida y agotada la instancia administrativa, tenés un plazo de 10 días para articular la acción principal, sea proceso de conocimiento o amparo. ¿Por qué? Pues si no caduca la medida cautelar. Pero no tengo ningún instrumento en el sistema federal que regule la medida autosatisfactiva. Y siempre la petición va a ir sobre las reglas del Código Procesal Civil y Comercial o bien sobre la Ley de Medidas Cautelares, más allá de que existan supuestos en donde la pretensión se agote con la protección propiamente, con la protección judicial, pero allí ya vamos a poder escalar a otros supuestos, artículo 25 de la Convención, artículo 8 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal, perdón, y artículo 18 de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre. Digo, o sea, cuando hay un derecho que gravemente está siendo cercenado y rápidamente necesitas una satisfacción, tal vez la medida o el conducto procesal sea adecuado a reglas procesales del Código Procesal Civil y Comercial, pero ya tamizados a la luz de los tratados. Pero sí quería decir esto, guarda que la medida autosatisfactiva, porque no todos los ordenamientos lo regulan del mismo modo y con las mismas características y con una actividad procesal posterior, va variando y no está previsto. Solamente eso. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando por acá, ¿no? Así dejamos tranquilos a los expositores, a todos los que participaron. Ya se hizo muy tarde, aunque estamos dentro del tiempo. Si no hay más comentarios, entonces dejamos por aquí. Bueno, la verdad que un éxito la primera clase. Llegamos a 315 personas conectadas en su momento. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que están participando aquí. Esperamos verlos y verlas en las próximas clases también. Una aclaración, cada clase va a tener un certificado individual, cada clase es particular. No tiene correlación con la anterior ni con la siguiente. No hay un certificado global del ciclo, sino por cada clase en particular. Solamente esa aclaración. Volver a decirles entonces que el material lo van a tener cuando mandemos el link con los certificados. Va a haber una carpeta con el material. Quedamos obviamente en contacto por si quieren conectarse tanto con Gustavo como con Dolores. Hacemos de nexo si es que ya no están en contacto ustedes de manera directa, por cualquier aclaración, nuevo material, más jurisprudencia. Pero bueno, la verdad que excelente las exposiciones. Me sumo también a lo que comentaba Ariel y otros que tomaron la palabra, que excelente, muy clarísimo las exposiciones y las preguntas también. Gracias por el compromiso de estar ahí consultando. Así que bueno, sin más, creo que ya podríamos ir dejando acá. Nuevamente, gracias. Gustavo, Dolores, excelente. Bueno, Que muchas tengan- gracias. La verdad que un placer. Gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias a todos. Gracias, doctora, un gustazo. Igualmente. Y gracias por estar ahí, ¿eh? Adiós. Buenas tardes.